Bien, buenas tardes chicos. Perdón por no consultar antes, pero el ingeniero me dijo que el día de hoy podríamos pasar. ¿Les dijo algo el ingeniero ayer? Sí, sí dijo. Entonces veamos la última parte que nos queda, que era la parte de filtros. Y bueno, como en todos los temas que hemos visto hasta ahora, solamente vamos a ver lo que es un pequeño pantallazo y algo de lo que es el diseño de filtros. Imagino que ya han acabado el temario con el ingeniero, o es lo que más o menos me estaba indicando. Mm, ahora, sí, entonces, este también sería el último tema que nos de nosotros. Recomendaciones para este es un poco extenso, largo, pero no depende mucho de las características que tenga en sí el filtro, ¿no? Así veamos, ya. Como una pequeña introducción, también ya van a ver una parte de electrónica o ya hayan visto en alguna otra materia, que es en sí un filtro, a ver, en palabras sencillas, es el que permite pasar o delimita alguna característica, ya sea física, ya sea eléctrica o lo que quieran. Ah, eh, bien. Entonces, podemos manejar pequeños conceptos como que un filtro es un elemento que deja pasar señales eléctricas, para nuestro caso, a través de él a una cierta frecuencia o rangos de frecuencia, mientras previene el paso de otros. Es decir, dependiendo de las características del filtro, este va a dejar pasar algunas, o bien se podría entender también que delimita el paso de otros. ¿Ya? Casi lo mismo, es un concepto, digamos, lo inverso, pero estamos llegando a lo mismo. También sabemos que es un dispositivo que se pasa o suprime un grupo de señales o una mezcla de señales. Estas pueden ser analógicas o digitales. ¿Ya? En nuestro caso, no vamos a ver en sí lo que es el filtro con una señal en sí de entrada, pero sí vamos a poder diseñar más o menos lo que es el mismo, ¿no? Ya. Entonces, un filtro analógico es un filtro usado para procesos analógicos o señales de tiempo continuo. Los filtros analógicos son individuos en filtros pasivos o filtros activos, dependiendo del tipo de elementos que se empleen. Realización. Perdón. En este parcial, solo vamos a ver la parte de filtros pasivos y va a ser lo último que vamos a ver con respecto a este tipo de componentes pasivos activos, ¿no? Ya que el tercer parcial nos vamos a abocar al lo que es ya en circuitos, no, perdón, componentes activos, en este caso sería el amplificador opcional. Eh, Imagino que a la par también deben ser llevados la parte de filtros en lo que es electrónica. Algunos conceptos de ahí son muy necesarios para esto de acá. Entonces, vemos. Eso es lo que les mencioné. Existen tanto filtros pasivos o filtros activos. Cumplen la misma tarea, pero uno es mejor que el otro, les podría decir, en ciertas características, ya que muchas veces en los filtros activos reducimos el tamaño en sí del circuito, a diferencia del filtro pasivo que necesita muchos más componentes para tener las mismas características, o, ¿cómo se diría? Eh, Se me fue la favorita. Ya, entonces se pueden hacer con ambos casos un filtro. En la mayoría de las aplicaciones, en caso de que no se requiera un filtrado muy fino, se usa filtros pasivos, es también lo que van viendo ustedes en materias superiores.
Ahora, en caso de que se requiera un filtrado mucho más fino o mucho más preciso, ya podríamos trabajar con elementos activos. Claro, estos a su vez no van a trabajar solitos o así, sino que también van a tener componentes pasivos o reactivos. Pero ya, eso es muy bien. Entonces solo tenemos, o por el momento, en este caso, solamente vamos a trabajar con resistencias y capacidades. ¿Ya? Ah, perdón. Los tipos de filtros que tenemos siempre, o bueno, van a existir solamente 4 tipos de ellos. En todo lo que vean, ustedes van a saber que existen solamente 4, donde tenemos los filtros pasa bajos, filtros pasa altos, filtros pasa banda y filtros rechaza banda. Que básicamente podríamos decir que los últimos dos podrían hacerse mediante la combinación de dos anteriores, un filtro pasa bajo o un filtro pasa altos. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Como su nombre le indica, bien, por ejemplo, el filtro pasa bajos solo va a dejar pasar frecuencias bajas. ¿A qué nos referimos? Vamos a su grafiquita. Un filtro pasa bajo va a tener primero, o lo que nos va a interesar es la frecuencia de corte. A partir de esta frecuencia para abajo, este filtro de acá nos va a permitir el paso de todos ellos, ¿ya? Por ejemplo, hablando de señales, y podemos tener estas señales. Horrible. Lo introducimos por un filtro pasa abajo. Básicamente a su salida vamos a tener la parte gruesa, la parte más baja. ¿Qué puntos no vamos a observar? No vamos a observar las frecuencias. Ya, entonces a su salida más o menos podríamos observar algo de esta manera. Es decir, nuestra señal dependiendo de lo que quieres, lo que estamos buscando, nuestra señal ya es filtrada, es de rojito, ¿no? Y de la misma manera, si trabajamos con otro tipo de filtros, en este caso el pasa alto, también necesitamos lo que es la frecuencia de corto. Esta es un dato muy importante que nos menciona acá. Esta frecuencia se está tomando a menos 3 dB, que su aproximado en magnitud es 1 sobre la raíz de 2. Concepto que por el momento, digamos que me lo estoy guardando, ¿ya? Nos va a servir para la parte de ejercicios. Ya. ¿Qué más pones? Ya, les decía, teníamos un filtro pasa alto, su frecuencia de corte, y de ahí, desde ese punto hasta todas las frecuencias superiores a esas, va a permitir todas las frecuencias por debajo, no vamos a permitir el paso, ¿ya? Básicamente es eso. Ahora, si nos vamos a otro tipo de filtro, por ejemplo, el filtro pasa banda, es la unión de un filtro paso alto y un paso bajo. ¿Por qué? Vamos a tener las mismas frecuencias, en este caso vamos a tener dos frecuencias, la frecuencia superior, perdón, la frecuencia superior y la frecuencia inferior. A partir de esas frecuencias, todo lo que se encuentre dentro de estas dos, el filtro permite el paso. Caso contrario, es como si, veámoslo como si tuviese una puerta. Así no lo permite. Su contrario a este sería el filtro rechaza banda, que únicamente va a permitir, bueno, vamos a tener de la misma manera dos frecuencias, la frecuencia 1 y la frecuencia 2, frecuencia inferior y frecuencia superior, donde solo va a permitir las frecuencias que estén debajo de la frecuencia inferior y arriba de la frecuencia superior. Todas las frecuencias que se encuentren en este rango de aquí no son admitidas. ¿Ya? Esas son sus características básicas. A ver, en la parte ya aplicativa de estos filtros, por ejemplo, los chicos, chicas que se vayan al área de telecomunicaciones, es muy importante conocer eso, ya que se depende o se trabaja siempre con señales. Para los de la parte de control también es muy aplicativo, es decir, para toda la electrónica. Estamos basados ellos
son un gran recurso que tenemos para poder mejorar nuestra señal que está viniendo, nuestros datos y todo eso, ¿no? Ahora, otra cosita que quiero. Ya, eso sería un breve resumen de lo que es el concepto en sí de un filtro. Es un pantallazo muy, muy grande el que les he dado. Espero que los conceptos lo hayan agarrado con el ingeniero. Ahorita veamos los circuitos empleados. Para este parcial, los únicos circuitos que vamos a agarrar van a ser el filtro pasa alto y el filtro pasa. Este en sí, como les decía, que era la combinación de ambos, se observa no está aquí, hasta ese punto, es un filtro pasa altos y siguiente a eso es un filtro. Caso contrario, donde tenemos ya. Perfecto, entonces para nuestro parcial o para nuestro examen, los únicos que vamos a tener que recordar, eso es muy importante, son estos dos, ya que ya no se nos va a proporcionar en sí el circuito, ya que es muy sencillo, solamente son dos elementos en ambos casos, considerando que intercambian la posición dependiendo a qué características se encuentran, ¿no? Esto es muy... ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Ahora sí, ¿qué vamos a necesitar o qué se nos va a pedir en la parte de ejercicios? Bueno, eso veámoslo conforme a nuestro primer ejercicio. ¿Hasta aquí existe alguna duda, alguna consulta? Espero que no. Bien, perfecto. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a ver. Vamos a tratar de alcanzar los tres tipos, los tres casos posibles que se les pueda meter. De todas formas, al final, si no alcanzamos, pues voy a decir más o menos cómo lo podrían hacer. ¿Ok? Ya. En el examen, como han podido observar también, les envié a sus ratitos. En la parte de filtros, el enunciado se nos va a venir así. Y nos va a pedir determinar las fórmulas. En sí estaríamos hablando, no tenemos un diseño total, pero vamos a manejar diseño. La parte de las fórmulas de diseño, diremos, para un filtro pasabajos. Esto es un dato muy importante, como les mencionaba anteriormente. No se nos va, perdón, no se nos va a proporcionar el circuito en sí, ya que es muy sencillo. Y segundo, nosotros ya deberíamos saber similar o a simple vista reconocer este tipo de filtros. Entonces, el primer dato que se nos proporciona es que es un filtro pasabajos de una sección. Aquí es donde les voy a decir. Esto lo tenemos. Una sección para una atenuación de menos 9 dB. Ahora, en este caso también esta palabra no puede existir, ¿ya? Solo puede decir para 9 o para menos 9 dB. Aquí falta una coma. En esta parte de filtros también entran pequeños conceptos de lo que es los decibelios y entre ya pongamos la ganancia, ¿ya? Ese es otro dato muy importante que vamos a manejar para una frecuencia de corte F sub 0. En este caso, no se nos ha proporcionado un número, solamente un dato. O considérenlo, veanlo como una variable, ¿ya? Realizar la gráfica aproximada y el ángulo de fase. Bien, perfecto. Entonces, pues,
Esta manera de explicarlo, ¿sí? En la mayoría les he dicho al inicio que nuestras gráficas, por ejemplo, se encontraban siempre a 1 sobre la raíz de 2. En otras palabras, esto nos está indicando a 3, menos 3 veces, ¿ya? Sería más o menos un punto aproximado en los tres casos. Cuando nos están pidiendo una nueva atenuación, o sea, un nuevo valor de corte, ¿sí? Estaríamos bajando, sería menos 3, menos 6, sería menos 9 dBs, y tomaría desde este punto, y aquí se encontraría ubicada mi frecuencia, ¿ya? Únicamente nos están haciendo cambiar este dato para poder determinar mejor esta curva, ¿ya? En la mayoría de los casos, o para la parte aplicativa, ¿ya? Siempre se maneja este. No me conociera otros manejaban el 0,67% de su valor. No conozco. Pero bien, ya era únicamente la gráfica que me estaba haciendo, era para explicar esto. Era más o menos que estamos entiendo esto, ya que en los exámenes se nos puede presentar en el mejor de los casos menos 3. ¿Qué les digo en el mejor de los casos? Porque si mal no me equivoco, el anterior semestre el ingeniero ya les pasó las tablas de todas las fórmulas, no, de todos los valores para el diseño de esto. Y únicamente ustedes tenían que llegar a aquello, verificar, y como es cuaderno abierto, entonces sabían que esto está bien. Entonces, las más comunes que se les puede presentar es menos 3, menos 6 dB, menos 9 y menos 12. Comúnmente siempre observan caídas. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, conforme vayamos avanzando, vamos a ir quitando. Esto tampoco nos sirve. Perfecto. Ahora, expliquemos la parte de secciones. Sería nuestra segunda explicación. Tenemos un filtro pasabajos, es decir, tenemos una resistencia y un, donde aquí teníamos nuestra, bueno, en el caso, bueno, en la anterior diapositiva veíamos que aquí ya se encontraba nuestro voltaje de salida y aquí se encontraba mi voltaje de entrada. ¿Qué puede pasar con esto? Ya que estamos trabajando con una sección, se podría observar más o menos de esta manera, su respuesta. Ahora, ¿a quién le voy a llamar sección? Todo esto de aquí, una sección. Entonces, esta es una sección. En un caso hipotético que mi enunciado me pidiera de 2 secciones, solamente necesito incrementar otro filtro, bueno, sí, sería otro filtro seguido del anterior, ¿no? Sería como conectar todos estos filtros en serie. Entonces, vamos a tener una resistencia y otro. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de 2 secciones y así poder manejar hasta n secciones. Bien. Entonces, esto puede ir incrementando. Lo máximo que he visto es que el ingeniero les ha metido 3. Igual vamos a estar viendo. 3 secciones. Ahora, si el examen está muy fácil, es decir, los anteriores incisos está muy fácil, puedes meter 4 secciones. ¿Qué va a ser la parte complicada del incremento de secciones? Es que necesitamos trabajar con la función de transferencia.
Entonces, al trabajar con la función de transferencia, en este caso, por ejemplo, esto sería, aquí tenemos y 11. Nuestra señal de salida para encontrarse en este punto, nuestra voltaje de entrada en una de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a complicar? Necesitamos determinar la relación del voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada y eso es mi función. Ya hemos visto maneras de poder determinar. En este caso podemos manejar el método de mallas. Pues tendríamos que determinar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, perdón, 3, y en función a esto poder determinar mi función de transferencia. El ejercicio se hace más tedioso en esta parte porque todo, pongamos el 89% del ejercicio se va o se trabaja en función de eso, ¿no? Que es la relación salida. Entonces, cuanto más acciones nos incrementen, esa es la parte más tediosa en la que tenemos. Bueno, ¿qué ayudan las secciones? Básicamente a mejorar las características de nuestros filtros. Por ejemplo, un filtro ideal debería verse así, todo ¿no? ¿Por qué? Porque en su frecuencia de corte va a ser el punto límite y a partir de ello no va a poder dejar pasar más. Pero en la vida real este comportamiento no se ve así, sino se observa así, ¿no? Y por eso nosotros, para poder determinar un rango aceptable, trabajamos con esa caída de menos 13 y colocamos aquí nuestra frecuencia. Ya, entonces lo que se busca también es que esta pendiente se aproxime o sea mucho más larga. Ayuda, sí, pero si se dan cuenta, esto lo hace muy voluminoso. Tenemos 3 resistencias y 3 capacitores para que hagan. Y eso. Entonces, básicamente las acciones nos ayudan también a poder mejorar en sí el filtro en el que vamos a estar. ¿Qué más? Y hemos explicado qué es la función, qué es esto, la frecuencia de corte. Les veremos. Ya. Entonces, y los puntos para los. Y ahora sí comencemos con el ejercicio. Por el caso, chicos, ya tienen fecha de examen. Díganme lo que se van a acabar, pero no les dijo nada con el mensaje. El Inge dijo que este lunes vamos a dar examen. Ok. Gracias. Entonces, ya aclarado todo aquello, tenemos nuestro filtro de una sección, que es una resistencia, un capacitor, aquí voy a tener mi voltaje de salida y aquí mi voltaje de una resistencia y un capacitor. ¿Cómo podría determinar o necesito determinar esto? Lo que es la función de transferencia. Podría ser directo a partir de un divisor de tensión. Tenemos mi voltaje de salida es igual a 1 sobre SC sobre 1 más 1 sobre SC más E. Todo esto multiplicado por mi voltaje de. Y ya tengo mi relación. Entonces vamos a tener que mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada es igual a 1 sobre SCR más 1. Bien. Ahora, aquí,
¿Alguien recuerda ese que representa? Ese está en el dominio de los más. Ahora, en el dominio de en su forma compleja, ¿cómo es? Trabajando en el dominio de la frecuencia, tenemos que S es igual a J omega. ¿Por qué necesitamos de trabajar en esto? Porque todos nuestros cálculos van a estar en función de la frecuencia. Entonces, nosotros necesitamos reemplazar S por J omega, quedándonos la función de transferencia que ya no lo denominamos H en este caso, que va a ser 1 sobre J omega de R más 1. Y ya, eso sería todo. Hasta aquí no creo que dudas ni nada. En base a esta función, nosotros necesitamos determinar la magnitud del mismo, ¿ya? Porque necesitamos ver una unidad física. Entonces, vamos a determinar la magnitud de H, que va a ser igual a 1 sobre la raíz de de ambos sería que básicamente es de la parte real y únicamente de la parte imaginaria. Solo necesito magnitud. Ya. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar la magnitud? A partir de esto vamos a poder determinar esa frecuencia de corte. La frecuencia de corte pondremos a la atenuación sobre AT que nos está proporcionando, ¿no? En este caso, la atenuación que nos está dando es menos de vez. Una vez. Entonces, recordemos que la magnitud de mi relación era igual a una ganancia en este caso. Creo que la mayoría lo ven como A una ganancia, y esta también es igual a 1 sobre la raíz de X. Entonces, si no me equivoco, de aquí también la deduce el ingeniero. Pero nosotros vamos a manejar directo como fórmula, ¿ya? Entonces, ya. Pero aún yo necesito relacionar lo que es esta ganancia que todavía se encuentra en qué unidades decibelios. Entonces, para convertirlo en magnitud, a esto necesito multiplicarlo, ¿no? Entonces, para que ambos se encuentren en decibelios, vamos a tener mi ganancia va a ser igual a, recordemos, estamos haciendo relación de voltajes. Manejamos el multiplico y P. Cuando tengan relación de potencia, manejar 10. Esto es un perfecto. Entonces tendríamos 20 por el logaritmo de todo. Unos 20. Ahora ambos se encontrarían en la misma unidad, llamémoslo así, y podríamos trabajar. En este caso es para menos 9. Entonces tendríamos menos 9 es igual a 20 logaritmo de 1 sobre la raíz de x. Y necesito despejar raíz de x. Sería
1 sobre la raíz de x, la raíz de 10 a la 9 sobre 10 menos 1. Todo esto entre y c. ¿Qué me queda de aquí? Únicamente determinar los valores. Ahora aquí pueden poner ustedes, por ejemplo, un valor comercial del capacitor, porque en sí van a tener solo una ecuación y dos variables. Entonces, nosotros también vamos a ir agarrando para el tercer parcial, donde para la parte de diseño, en muchos casos, y no sé, sí creo que más adelante en sus laboratorios, un componente tienen que darse de base y trabajar a partir de todos los demás valores, ¿ya? No siempre solo se va a presentar una ecuación y dos variables. Van a tener 5 ecuaciones y tal vez en este caso 7 variables, 8 variables y sí. Entonces, andan en función de aquello. Ahora, según mi criterio, ustedes podrían dar bien la resistencia y determinar el valor del capacitor. Ahora, pero pónganse el caso de que ustedes necesitan armar esto en laboratorio y nos sale un capacitor muy, muy grande, tal vez milis o un valor que no existe, ya que sabemos que los capacitores no hay muchos. Lo que yo comúnmente hago es darme el valor del capacitor, algo que conozco, por ejemplo, que es un microfaradio que sé que hay, y poder a partir de este determinar el valor de la resistencia, ya que es mucho más fácil encontrar resistencias o poder llegar a ellas en sus configuraciones seriales. Entonces, lo único que tenían que hacer en esta parte de aquí era, en base a este dato, claro, también explicando esto, digamos, considerando mi capacitor igual a un microfaradio, yo necesito determinar el valor de la resistencia, que va a ser esto, 2 pi por un micro, que sería por 10 a la menos 6, y por un K, que sería 1 por 10. Y de aquí me saldrá un valor, por ejemplo. Disculpen chicos, estoy sin calculadora, así que voy a poner un valor hipotético. ¿Ya? Por ejemplo, sería, ya, no, ¿qué sería? Me sale 2 kilómetros. Esto es por ejemplo, ¿ya? Me sale 2 kilómetros y ahora en la parte práctica que me quedaría, podría ser con 2 kilómetros, que serían dos resistencias de 1K, ambas de 1K, y esto es sobre 2 kilómetros, o bien podría decir, normalizando, acabaría con una resistencia de 2,2K, que creo que sí hay. Esto, como les menciono, es más para la parte práctica, ¿ya? Ahora, no siempre se les va a dar valores enteros. Puede que aquí también salga un 2,7 o 75 y así, ¿ya? Para la parte teórica pueden dejarlo, a lo menos parcial, un valor así, no hay mucho, ¿ya? Pero para la parte práctica, mucho más adelante, es bien. Entonces ya hemos determinado lo que es la frecuencia de corte, y nosotros lo vamos a utilizar como omega. Si no me equivoco, para nuestro caso nos decía f sub 0. Entonces, por eso también yo lo dejé como omega, porque sabemos que este es 2pi por la frecuencia y únicamente íbamos a tener f sub 0. No nos ayuda mucho. Ahora, en un caso que sí nos dé la frecuencia y nos pida determinar además los valores de los componentes en sí,
necesitamos hacer esto, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien. ¿Qué más nos pedían? Ya, realizar de encontrar la curva característica. Muy bien. Igual, seguimos trabajando con el módulo que habíamos determinado anteriormente, que en este caso es un h, y vamos a poner que era 1 sobre la raíz de omega cuadrado, c cuadrado, r cuadrado, más 1. Sí, sí. Entonces, para poder encontrar la ecuación de la curva característica, básicamente nos está diciendo cuál es la ecuación que rige no, pues, su respuesta. Nosotros sabemos que para un filtro pasa abajo, más o menos su respuesta va a ser esta. Ahora necesitamos saber qué ecuación está rigiendo esta. Entonces, para eso, nosotros únicamente necesitamos multiplicarlos por un factor n, que sería, vamos a probar que omega va a ser n veces mi frecuencia de corte. En este caso, esta ya la he encontrado anteriormente. Ya se los pone así. Esto es, no, perdón, esa es la frecuencia de corte. Bueno, más con 0. Entonces, reemplazando esto que vamos a poner, vamos a tener el módulo va a ser igual a 1 sobre la raíz de, sería n omega sub 0, todo es al cuadrado, c cuadrado, r cuadrado, más 1. Pero ahora necesitamos reemplazar este omega, que va a ser igual a 1 sobre la raíz de n por omega era 10 a la 9 sobre 10 menos 1 2 en raíz, perdón, eso, sobre RC. Eso va a estar al cuadrado y este va a estar al cuadrado por el cuadrado que tenemos aquí. Lo multiplicamos por c cuadrado, r cuadrado, más 1. Como observan, va a estar en función únicamente de este n. Vamos a tener h y va a ser igual a 1 sobre la raíz, en este caso r y c se van a simplificar. La raíz de este valor, raíz de 10 a la 9 sobre 10 menos 1 por n cuadrado más 1. Y esta va a ser para el ángulo de fase lo mismo. Necesitamos trabajar con mi función de transferencia. En este caso, no podemos trabajar acá porque esta es la magnitud. Perdón, y al saber que es un número complejo, esto tiene magnitud y fase. ¿Ya? Así, viéndolo solo como un número complejo. Entonces tenemos h, que es igual a 1 sobre j omega, que es c más 1. ¿Ya? Ahora, existen dos maneras de hacer esto. De acá,
que sería directo trabajando acá, como esta función, o como les voy a mostrar ahora, que sería la parte en forma legal que se haga esto, que es multiplicar por su conjugada al denominador. Entonces vamos a tener j omega RC menos 1, todo multiplicado por omega RC más, donde, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra función h y vamos a tener 1 menos j omega RC, y en el denominador vamos a tener 1 más diferencia cuadrado sería el cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos separar en lo que es una parte real y una parte imaginaria. Esto aquí nos va a ayudar. Aquí no vamos a perder el signo. Pero el signo, ¿qué nos indicaba? Para poder determinar el ángulo de fase, ¿qué nos está diciendo? Que mi señal de salida está desfasada y aquí el valor de mi señal de entrada. ¿Dónde se va a hacer tedioso esta parte de aquí? Cuando estemos trabajando con una función de transferencia mucho más grande que esta. Bien, ahorita estamos trabajando por una sección. Esto no es muy complicado de hacer. Sencillito, ¿verdad? Entonces, para poder determinar el ángulo, nosotros necesitamos hallar la tangente del mismo, que va a ser la parte imaginaria, menos omega RC sobre 1 más omega RC al cuadrado, todo sobre 1 más omega R al cuadrado. Que únicamente es como sería la parte imaginaria con entonces mis denominadores se van a simplificar y voy a tener la tangente del ángulo va a ser igual a menos omega RC sobre 1. Ahora les decía, el otro camino, considerando que siempre sale un signo negativo, es un ejemplo, ¿bien? Recordando que siempre va a suceder en este caso, es directo aquí. Tengo parte imaginaria y tengo parte real. Entonces yo voy a determinar la tangente del ángulo es igual a omega CR entre 1. Directo sin multiplicar por directamente trabajando aquí. Digámoslo, en valor nos sale lo mismo, pero signo no. Entonces ese es el único dato que ahora este omega es nuestra frecuencia que ya hemos determinado, nuestro modo de ser. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la raíz de 9 sobre 10 menos 1 sobre RC multiplicado por RC. Y aquí en este RC se nos va a simplificar y nos va a dar que el ángulo había sido igual a la tangente de menos la raíz de 9 sobre 10 menos 1. Y aquí nos va a salir un valor en blanco. Estos chicos no lo determinan en 6 veces. Bien.
Esta sería otra de las. Y por último, solo nos falta determinar la pendiente, que podríamos, para trabajar de una manera más ordenada, determinar la pendiente después de determinar la curva característica. Ya que lo que va a hacer la pendiente es determinarme más o menos un lugar de esta parte de aquí, que no encuentre esta curvita, sino que solamente trabajé en la parte más lineal de esto, ¿ya? Nos va a decir más o menos qué pendiente tiene y sabemos que lo más ideal es que poco a poco nos aproximemos a un filtro ideal, la redundancia, ¿no? Entonces, para determinar la pendiente de una curva, ¿qué teníamos que hacer? Entonces nosotros vamos a determinar una pendiente vamos a determinar la pendiente de la curva únicamente de y ya, entonces aplicando. Vamos a aplicar la derivada con respecto a ese punto. Y no puede derivar todo esto a los precios. Derivando vamos a tener la derivada de una raíz era menos un medio por la misma raíz y un poco. Ya, vamos a ver qué sería, vamos a sí, eso sería eso. Y ahora, en este caso, van a poder encontrar elementos que vamos a poder determinar para distintos valores de n, ¿ya? Por eso aquí, por eso aquí, y va a depender mucho de esto en la pendiente que vamos a tener. Para nuestro caso, siempre vamos a evaluar para un n igual a 1, ¿ya? Entonces solo nos queda en esta parte de aquí igualarlo a 1. Este se va a hacer 1,
este de aquí es el 1, y esto me toca mi calculadora, lo cual me va a dar un valor. Me sale 5, por ejemplo. Y ya ponle 2, 3, 4. Esto se encuentra en unidades de voltios radianes. Únicamente es la pendiente que tenemos. Y ese es el dato que también se me pide en el enunciado o se me pide calcular. ¿Ya? Esto, ojo chicos, no es el dato correcto, es lo puesto por ejemplo. ¿Ya? Y no estoy calculando con estos valores así. ¿Ya? Lo vuelven a revisar y los apoyan correcto. Y es lo único que en sí se nos estaría pidiendo en esta parte de filtros. Por eso serían los 4 datos que tenemos que presentar. Entonces, que se aumente la frecuencia, ya serían 6, un valor de C y R. ¿Existe alguna duda? ¿Alguna consulta? No, espero que no. En caso de que haya, igual comenten en el chat. O en caso de que me haya equivocado en alguno, igual me hacen notar, chicos, por favor. Muy bien. Nuevamente se nos está pidiendo, solo vamos a revisar de manera rápida para tratar de buscar todo. Mira, nuevamente nos está diciendo que es un filtro paso abajo. Esto, no. Mm, Entonces, tipo, filtro paso abajo, en este caso ya se está incrementando el número de secciones, que serían 2 secciones, entonces están dando una nueva atenuación, que sería a menos 6 dB, para nuestra frecuencia de corte y lo mismo, nuestro ángulo de fase y gráfico aproximado. Entonces, tenemos para nuestro filtro, sería resistencia, un capacitor y nuevamente tendríamos una resistencia y un capacitor. Ahora la parte ventajosa de esto podemos decir que ambas resistencias, digamos, capacitores son iguales. R y C, C. Tengo mi voltaje de entrada y aquí se encuentra mi voltaje de salida. Esto se lo voy a dejar a tarea de ustedes. No van a determinar la función de transferencia. Yo ya estoy calculando y me sale bien. Me sale esto. Lo revisan y si son dudas me comentan. Ok, a partir de esta función de transferencia nosotros necesitábamos trabajar y necesitamos primero hacer que S volverlo a su forma compleja, ¿no? Que era o en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a tener 1 sobre J omega al cuadrado, C cuadrado, R cuadrado, más 3, perdón,
3J omega CRI más 1. Entonces, vamos a tener, aquí esto va a ser menos 1 y omega cuadrado. Menos 1, perdón, menos omega cuadrado, c cuadrado, r cuadrado, más 3 omega CR y más 1. Aquí, J. ¿Ya? Lo único que he hecho es separarlo tal vez o verlo de una forma real y de su forma original. Esto para las dos partes que sería primero determinar el módulo y en función de esto vamos a determinar omega en el que pondremos la frecuencia de fuerza. Bueno, entonces determinando el módulo vamos a tener 1 entre la raíz de todo esto, que sería C real al cuadrado más 3 omega CR todo esto al cuadrado. Entonces, necesitamos desarrollar esto. Ya. Va a ser el primer término al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo y más el segundo término cuadrado, que vamos a tener omega a la cuarta, c a la cuarta y r más 9 omega cuadrado, c cuadrado, r. Entonces, nos falta todavía que todo esto está aquí. Ahora, ahora nuestra ventaja, nosotros omega a la cuarta, omega a la sexta, omega a la octava, dependiendo, esto si se dan cuenta va a depender del número de secciones. Vamos a considerarlas 0. ¿Por qué? Todo va a estar en función del valor del capacitor. Nuestros capacitores comúnmente son muy chiquitos. Así, son de valores pequeños. Entonces, ese valor pequeño va a ser todavía más pequeño. Este se va a aproximar a 0. Y para facilitarnos la cuestión de definición, nosotros vamos a decir todos los términos que contengan omega a la sexta o omega a la octava se van a hacer 0. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a tener como la ganancia o el módulo, vean así, como 1 menos, sería en este caso menos 2 y más 9, que sería más 7 omega al cuadrado, c al cuadrado, r. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es comparar esta ganancia con su respectivo 1 sobre
X. Pero la referencia que se nos ha proporcionado a nosotros se encuentra en unidades de decibelios. Nosotros necesitamos llevarlo a una magnitud física, por lo cual necesitamos multiplicar por 20, logaritmo de 1 sobre la raíz de X. Entonces, nuestro dato era menos 6. Primero vamos a transformar. Vamos a tener menos 6 va a ser igual al 20 logaritmo de 1 sobre la raíz de X. Aquí vamos a tener menos 6 sobre 20, todo esto 10, y esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de X. Y aquí tengo que la raíz de X es igual a 10 a la menos 6 sobre 20. O si quieren verlo, 3 decimos. Entonces, igualando, vamos a tener uno sobre 1 más 7 omega cuadrado, c cuadrado, l cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz. Miren, esto es más. De 10 a la 3 sobre 10. La tangente del ángulo es la parte imaginaria, que en este caso sería 3 omega CR, sobre la parte real, que es 1 menos omega al cuadrado, c cuadrado, r al cuadrado, y donde el omega, sabemos nosotros que es mi omega sub 0, el que ya hemos determinado. Y reemplazamos. Pero aquí, cuidado. Ojo, este no posee signo. Ok. Entonces, vamos a tener. Y la tangente de mi ángulo ha sido igual a 3 por menos 0, 6, 8, 10 quintos. No. La raíz de 10 a la 3 quintos menos 1 sobre 7. Estoy seguro que va a ser CR y esto va a dividido entre CR. 1 menos lo mismo de acá. Todo esto que ya no tendría raíz. Y va a ser 10 a la 3 quintos menos 1 2 sobre 7 c cuadrado r cuadrado y por c cuadrado r. R y también los cuadrados se van a simplificar. Y ahora sí, el ángulo es igual a la cotangente de todo ese valor, ¿no? De 3, la raíz de 10 a la 3 quintos, menos 1 todo sobre 7, y 1 menos 10 a la 3 quintos, menos 1 todo sobre 7. Todo esto. Eso lo calculan, chicos. Y con esto ya tengo el ángulo. Y también ya vemos su explicación, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, ya hemos determinado el ángulo, nos faltaría determinar la curva característica.
aproximadamente. La curva aproximada nosotros calculamos a partir del módulo que teníamos. El módulo era igual a 1. Ese era nuestro módulo que ya habíamos determinado. De la misma manera, nosotros necesitábamos este omega reemplazarlo por un factor y relacionarlo con nuestra frecuencia de corte mediante un factor. En este caso es n. Ya, entonces vamos a tener la ecuación o la curva característica igual a 1 más 7 en omega sub 0, todo está al cuadrado, c cuadrado r cuadrado. Perfecto, entonces tenemos omega cuadrado, sabíamos que ya era 10 a la 3 quintos menos 1 sobre 7, ¿ya? Este demás estaba por c cuadrado, r cuadrado. Multiplicado por c cuadrado, r cuadrado, todo esto en real. De aquí, c y r se van a simplificar, únicamente nos va a quedar decimos sobre 1 más. Para mi caso el 7 se está yendo. Si está diciendo todo bien. Va a ser 10 a la 3 quintos menos 1 n cuadrado en granitos. Y ya sabemos que la curva estamos manejando más o menos algo así. ¿Ya? Donde aquí se entraría la frecuencia de corte y así. Digamos como esta, pero a menos 6 de décima. Perfecto. Entonces, ya tenemos la curva y por último solo nos falta terminar la pendiente. La pendiente, ¿qué es la derivada de esto? Vamos a derivar esto con respecto a n. ¿Qué va a hacer esto? Tendríamos esa relación, ¿no? Bueno, me acuerdo. Sería la derivada de la raíz por su derivada interna. La derivada de una constante 0 y la derivada de n cuadrado es, bajamos esto aquí. Y eso nos habíamos equivocado lo anterior. Ya, aquí se nos faltaba un 2. Estábamos derivando mal. Y ahora sí, es 1 es 2 menos 1, 1. Ahora sí.
Y ya saben ustedes, chicos, como dije en el anterior, únicamente la para cuando n sea 1. Lo reemplazamos aquí y vamos a tener la derivada con valor en unidades por turno. Y esos serían todos los valores que tienen que determinar o que tienen que calcular para esta parte de filtros. Como olviden, es bastante eso de lo que se ve en su diseño, digamos así. Para la parte de diseño lo más importante ahorita es esto. Es lo que más lo demás son relaciones y comportamientos. Ya, pero para esta materia sí es importante. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? No, de nada. ¿Están listos para su examen? Ya, creo que sí, entonces. Ah, ahora, no sé si me permita el uso de laptops, como te había dicho al inicio, porque mm, 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 no hay dudas, no hay consultas, chicos. Oye, espérame un minutito. Quisiera mostrar esto. Mm, ya. Mm, mm, ya. Sí. Ya. Es esta parte. Cosa aquí. Ya, espero que se pueda ver en pantalla. ¿Ah? Ya, ¿qué es eso? No sé si han notado en el examen del anterior, tenía, creo que está anotado, no sé, porque es muy tediosa de calcular. mm,
o hacerlo por nuestra álgebra normal que conocemos por determinar raíces. Lo que pasó en este examen, me acuerdo, cuando yo estaba tomando la materia, es que varios de mis compañeros tenían una calculadora X. No sé si se puede determinar rápido mis raíces, no sé, no lo sé. Pero en un caso hipotético de que les permita el ingeniero meter o permitan usar algún programa, PC o algo por el estilo, podrían ayudarse en MATLAB. Por ejemplo, ahora con Roots, si no me equivoco, sí se podría también determinar la parte de cómo es Roots. Ujú. Esa persona no me acuerdo su comando, pero igual pueden determinar a partir de esto lo que les decía. Tenía uno hecho que solamente tenía que cambiar una función de transferencia. Y eso, chicos, es para decir que tengo ahorita no. Pero, por ejemplo, en este caso que yo me he puesto, que era 1, 2, 3, 4, he hecho con TF, lo he vuelto eso una función de transferencia, donde tengo el numerador, el denominador. Yo lo muestro como función de transferencia porque a veces se nos va algún dato de nuestro vector. Entonces, podremos usar algunos aquí. ¿Dónde están? Mm, Ya, por ejemplo, el ejercicio 4, 1, 2, 8, 15, 7, 12, ya. Mm, Aquí están. Entonces me lo grafica los polos. Y en ciertos casos solo se trabaja con polos. Entonces, a partir de esta gráfica puedo observar y ver que sí es sintetizable o no es sintetizable. Eso, esta batita de dos puede usar un código. No más, cuando como se quiera. Ah, su clase no voy a subir el último noche. Estaba con ellos. La próxima música que estamos haciendo. Les voy a dar tiempo, no se preocupen. Y espero que les vaya muy bien en su examen. Repasen esa parte de polinomios grandes. En caso de que no les quede bueno, chicos, espero que no haya dudas. Todo lo que es ser una persona de quede claro. Y también si existen dudas, me consultan, me dicen. Y eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien. Gracias, Auxi, hasta luego. Hasta luego, sí.